Como hemos visto, tanto el lenguaje en general como las lenguas en particular pueden estudiarse desde diversos puntos de vista. En consecuencia, el ámbito general de la lingüística puede dividirse en distintos compartimentos según el punto de vista que se adopte o según el interés especial que quiera concederse a un determinado conjunto de fenómenos. La primera distinción separa la lingüística general de la lingüística descriptiva y corresponde a la diferencia que hay entre estudiar el lenguaje en general y describir las lenguas en concreto. Así, la pregunta ¿qué es el lenguaje?, que en el capítulo anterior hemos considerado como la principal cuestión definitoria de toda la disciplina, resulta más apropiada para la lingüística general. La lingüística general y la descriptiva no carecen, desde luego, de relación, pues cada una depende explícita o implícitamente de la otra. La lingüística general proporciona los conceptos y las categorías a partir de los cuales se puede analizar las diversas lenguas. A su vez, la lingüística descriptiva aporta los datos que confirman o refutan las proposiciones y teorías presentadas por la lingüística general. Por ejemplo, el lingüista general podría formular la hipótesis de que todas las lenguas tienen nombres y verbos. El descriptivista, por su parte, podría refutarla por medio de pruebas empíricas y mostrar que hay por lo menos una lengua en cuya descripción no puede establecerse la distinción entre nombre y verbo. Ahora bien, para refutar o confirmar la hipótesis, el lingüista descriptivista debe operar con un cierto concepto de nombre y verbo, proporcionado por el lingüista general. Hay, por supuesto, toda suerte de razones para describir una determinada lengua. Muchos de los que trabajan en la lingüística descriptiva no lo hacen con el propósito de facilitar datos al lingüista general, ni de comprobar teorías e hipótesis en conflicto, sino que desean producir una gramática de consulta o un diccionario por necesidades puramente prácticas. Pero ello no tiene por qué afectar la interdependencia entre los campos complementarios de la lingüística general y la descriptiva. A lo largo del siglo pasado, los lingüistas se preocuparon mucho por investigar los detalles de la evolución histórica de determinadas lenguas y por formular hipótesis generales acerca del cambio lingüístico. La rama de la disciplina que trata de estos temas se conoce ahora como lingüística histórica. Es evidente que en la lingüística histórica, como en la no histórica, uno también puede interesarse por el lenguaje en general o por las lenguas en particular. Conviene mencionar a este propósito los términos más técnicos, diacrónico y sincrónico, acuñados por Saussure, a cuya distinción entre langue y parole aludimos en el capítulo anterior. La descripción diacrónica de una lengua escudriña el desarrollo histórico de la misma y registra los cambios que ha experimentado entre sucesivos puntos del tiempo. Por lo tanto, diacrónico equivale a histórico. La descripción sincrónica de una lengua no es histórica, ya que presenta un estado de lengua tal como se encuentra en un determinado punto del tiempo. Hay una tercera dicotomía entre lingüística teórica y aplicada. Brevemente, la lingüística teórica estudia el lenguaje y las lenguas con el objetivo de construir una teoría sobre su estructura y funciones sin prestar atención a ninguna de las aplicaciones prácticas que podría tener la investigación. Mientras que la lingüística aplicada se propone en primer lugar el aprovechamiento de los conceptos y hallazgos de la lingüística en una variedad de tareas prácticas, entre las que se incluye la enseñanza de lenguas. En principio, la distinción entre teoría y aplicación es independiente de las otras distinciones establecidas hasta aquí. En la práctica, apenas hay diferencia entre los términos lingüística teórica y lingüística general, pues la mayoría de los que utilizan el primero dan por sentado que se proponen la formulación de una teoría satisfactoria sobre la estructura del lenguaje en general. En cuanto a la lingüística aplicada, es evidente que se basa tanto en la general como en la descriptiva. La cuarta y última dicotomía distingue entre una visión más estricta y una más amplia del ámbito de investigación. No hay una distinción terminológica generalmente aceptada para ello, de modo que utilizamos los términos microlingüística y macrolingüística, para decir que en la microlingüística se adopta el punto de vista más estricto y en la macrolingüística el más amplio.
En su sentido máximamente estricto, la microlingüística se ocupa tan solo de la estructura de los sistemas lingüísticos, sin tener en cuenta cómo se adquieren las lenguas, se almacenan en el cerebro o se emplean en sus diversas funciones. Y sin atender tampoco a la interdependencia que hay entre lengua y cultura, ni entre los mecanismos fisiológicos y psicológicos que intervienen en el comportamiento lingüístico. En resumen, sin atender más que al sistema lingüístico considerado, como Saussure o mejor, sus editores lo expusieron, en sí mismo y por sí mismo. En su sentido máximamente amplio, la macrolingüística se ocupa de todo lo que pertenece de algún modo al lenguaje y a las lenguas. Como existen muchas otras disciplinas, además de la lingüística, que se aplican al lenguaje, no es sorprendente que ciertas zonas interdisciplinarias se hayan identificado con la macrolingüística y hayan recibido una denominación específica: sociolingüística, psicolingüística, etnolingüística, estilística, etc. Conviene subrayar que la distinción entre microlingüística y macrolingüística es independiente de la que se establece entre lingüística teórica y aplicada. En principio, hay un aspecto teórico en todas las ramas de la macrolingüística. Sucede entonces que en ciertas áreas de la lingüística aplicada, como la enseñanza de las lenguas, es esencial adoptar el punto de vista más amplio, en lugar del más estricto, sobre la estructura y las funciones de las lenguas. A esto se debe que algunos autores hayan incorporado lo que aquí denominamos macrolingüística a la lingüística aplicada. En capítulos sucesivos atenderemos algunos otros aspectos de la macrolingüística. Podría pensarse, a juzgar por la reconocida importancia del lenguaje en tantas disciplinas, que la lingüística debería asumir el punto de vista más amplio posible sobre su propio campo de estudio. Y en cierto modo, así es. El problema es que todavía no existe, y probablemente nunca exista, un marco teórico satisfactorio dentro del cual podamos contemplar el lenguaje al mismo tiempo desde un punto de vista psicológico, sociológico, cultural, estético y neuropsicológico, sin mencionar otros puntos de vista igualmente pertinentes. En la actualidad, la gran mayoría de lingüistas diría que la microlingüística sincrónica teórica constituye el núcleo medular de su disciplina y lo que le confiere unidad y coherencia. Casi la mitad de este libro se dedicará a este aspecto crucial. El resto se ocupará de la lingüística histórica y de una serie selecta de aspectos macrolingüísticos.